deportivo, 2 maestrías en alto rendimiento deportivo, investigador en ciencias del deporte en la Universidad Autónoma de Madrid, autor de artículos científicos en revistas de alto impacto, desarrollador de apps para iOS, creador de MyJournal, optimización de entrenamiento con inteligencia artificial y análisis de datos, desarrollador de apps para iOS. Profesor, buenos días, reciba nuestro saludo. Por favor, nos confirma si nos escucha. Buenos días, os escucho perfectamente. Ok, profesor, lo escuchamos muy bien. Vale, fenomenal. Sí, tengo aquí un micro de solapa y demás para que me podáis escuchar perfectamente. Así que a priori está todo listo para arrancar. Si por vuestra parte está todo ok, podemos empezar cuando queráis. Sí, profesor, le recordamos que tiene 1 hora para su ponencia. Sí, Muchas gracias. perfecto, sin problema. Muy bien, pues dejarme que comparta la pantalla. Confirmarme que la estáis viendo. Sí, profesor, ya estamos viendo su Sí, se ve la presentación. pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Vale, fenomenal. Perfecto. Como yo ahora lo único que veo es mi propia presentación y no lo que es el Microsoft Teams, si hubiera alguna pérdida de conexión o algo, directamente me lo decís por audio y lo solucionamos, ¿de acuerdo? Ok, profesor. Vale, fenomenal. Bueno, pues nada, arrancamos. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Efectivamente, mi nombre es Carlos Balsalobre, soy investigador en la Universidad Autónoma de Madrid y es cierto que, digamos, por lo que más me reconoce mi trabajo es por el desarrollo de MyJamLab, que es una aplicación que está validada científicamente para medir el rendimiento físico y deportivo en parámetros como el salto vertical, la velocidad, el sprint, la movilidad. Y es verdad que, bueno, pues es un orgullo que hoy en día se usa en más de 100 países y tiene decenas de miles de usuarios en todo el mundo, incluyendo atletas de élite. Algo hablaremos de MyJamLab en esta presentación, por supuesto, pero siempre que hago este tipo de conferencias, de seminarios o mis propias investigaciones o asesoro a deportistas y demás, siempre estoy muy, digamos, obsesionado con el mensaje de que la tecnología no es ni más ni menos que una herramienta, no es un fin en sí mismo. Es decir, yo no vengo aquí a hablar exclusivamente de tecnología, ni mucho menos, sino de cuáles son las bases teóricas de ciencias del deporte, de biomecánica, de fisiología, que sustentan el uso de diversas herramientas para la evaluación del rendimiento físico y deportivo. Y luego ya dentro de ese contexto, si todos acordamos que en nuestra condición deportiva, en nuestro deporte, en nuestro club, etcétera, es importante evaluar ciertas variables, entonces sí que vamos a entrar de lleno en cómo poder hacerlo de una manera práctica, sencilla y muy barata en comparación con material de laboratorio, en este caso usando MyJamLab, que para quien no lo conozca es una aplicación que básicamente usa la tecnología que hay dentro de nuestros teléfonos móviles, que fundamentalmente es la cámara, para poder medir diversos parámetros del rendimiento. Entonces, para contextualizar un poco en la era en la que estamos en tecnología del deporte, estamos en una era, como digo, en un momento en el que cada vez hay más dispositivos tecnológicos que nos permiten traquear o monitorizar el estado de forma de nuestro deportista cada vez de una manera más asequible y más, digamos, continua, más frecuente. De hecho, si nos centramos en la tecnología móvil, hoy en día se sabe que más del 80% de la población global tiene un teléfono móvil en su bolsillo, lo cual implica que el alcance que tiene nuestro potencial de evaluación es gigantesco. Se acabaron los años en los cuales solo unos pocos deportistas privilegiados, pudiendo ir a unos solos pocos clubes privilegiados o laboratorios o universidades, podían evaluar su rendimiento. Técnicamente, hoy en día, más del 80% de la población tiene un móvil, lo cual eso implica que, teniendo en cuenta que, por ejemplo, MyJamLab está disponible tanto para Android como iPhone,
y sabiendo que Android y iPhone engloban el 99% de los sistemas operativos de los móviles de todo el mundo, eso implica que el 80% de los móviles de todo el mundo, es decir, en torno a 6.000 millones de móviles en todo el mundo, tienen el potencial de ser una plataforma de saltos o un encoder lineal. Por lo tanto, el potencial que tenemos como entrenadores, preparadores físicos, redactadores, es gigantesco, mucho más alto que en ningún otro momento de nuestra historia en ciencias del deporte. De hecho, si nos fijamos en las categorías de las tiendas de aplicaciones, la categoría de salud y forma física, que es donde, digamos, este tipo de aplicaciones se engloba, está por encima en popularidad de aplicaciones de productividad, de entretenimiento, de finanzas, de viajes. Es decir, a la gente le interesa mucho y es una grandísima oportunidad para testear y para monitorizar. Creo que es muy importante empezar esta charla entendiendo que testear y monitorizar no son conceptos sinónimos. No es lo mismo testear que monitorizar. ¿Cuál es el matiz? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que testear implica hacer una evaluación que generalmente es muy compleja, que recolecta muchas variables, que lleva mucho tiempo, que generalmente tiene unos criterios de maximalidad, es decir, llegar, por ejemplo, a un consumo de esfuerzo máximo o llegar a una 1RM, una repetición máxima. Mientras que monitorizar implica el medir el rendimiento de una manera muy frecuente y sistemática, idealmente todos los días. ¿Cuál es el problema entonces entre el concepto de testear y monitorizar? Pues que si testear hemos dicho que es una recolección muy compleja y muy avanzada de datos, que recolecto muchas variables, que hago test máximos, pues por definición eso yo no lo puedo hacer todos los días, porque ni tengo tiempo para analizar todos esos datos para tomar decisiones de entrenamiento adecuadas, ni puedo someter a mi deportista al esfuerzo máximo que implica que hacer esfuerzos máximos cada día, ¿verdad? Entonces, cuando yo monitorizo, lo que trato es medir menos variables, pero muchas más veces. Hoy en día, ya sea desde la base o ya sea los clubes top de ligas europeas, por ejemplo, en fútbol, en equipos Champions League, las bases, como digo, de la monitorización implican medición, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, del estado del sueño, de el salto vertical como medida de rendimiento neuromuscular, alguna variable hormonal medida generalmente en saliva, escalas subjetivas del esfuerzo, de wellness y no tanto más. No penséis que se les recolecta muchísima variable, muchísima información todos los días, porque eso es inmanejable desde el punto de vista práctico. Entonces, en este contexto es muy importante entender que es mucho más importante recolectar menos variables, pero que sean muy relevantes para mi disciplina deportiva, y después de haber definido cuáles son las pocas variables que son muy relevantes para mi disciplina deportiva, entonces voy a recolectarlas de manera muy frecuente, idealmente todas las semanas o incluso todos los días. Porque solo así, pudiendo medir de manera muy frecuente, puedo enfrentarme realmente con los niveles más óptimos ante estos dos escenarios. Tener deportista sano, el cual quiero comprobar si va adaptándose a las cargas de entrenamiento y si cada día su estado de forma es el óptimo, si por lo tanto tengo que entrenar más o entrenar menos y hacer los ajustes adecuados. Y en el caso del deportista lesionado es igual de interesante porque monitorizar de manera muy cercana en el día a día de la recuperación me permitirá conocer si mi deportista va recuperando los niveles que tenía previos a la lesión deportiva. Por eso, para monitorizar, en ciencia del deporte, como bien sabéis, hemos utilizado y seguimos utilizando materiales altamente sofisticados, que es lo que llamamos gold standard, lo que mejor mide, el patrón oro. Y aquí en pantalla veis pues, dispositivos que todos conocemos en mayor o menor medida, como las plataformas de fuerza, las plataformas de infrarrojos, los encoders o transductores lineales, los isocinéticos, las pistolas radar. Y como digo, es lo gold estándar y es lo que mejor mide, lo que mejor funciona y lo que se usa en investigación de manera más prominente. Pero también es importante que entendamos que hay muchas otras variables que podemos medir con un teléfono móvil que en el día a día de la monitorización nos pueden resultar muy, muy interesantes. Todo esto que veis aquí en pantalla no son variables, digamos, que he soltado al azar, sino que todas y cada una de ellas está demostrado con estudios científicos publicados en
revistas del máximo prestigio internacional, de alto impacto, indexadas en PubMed y demás, y demostrando, como digo, que pueden medir las variables que dicen medir de una manera válida, fiable y precisa cuando lo comparas con un material de laboratorio de miles de euros o de dólares americanos. Ejemplo, el salto vertical, el rendimiento en el sprint, la velocidad de ejecución, la 1RM, la movilidad, perfil de fuerza-velocidad, variabilidad de frecuencia cardíaca, son algunas de las variables que hoy en día sabemos a ciencia cierta que se pueden medir con precisión con un teléfono móvil. Entonces, particularmente, tanto en mi principal línea como investigador, mi principal línea de investigación en biomecánica y tecnología del deporte, y también en mi rol como, por un lado, asesor de deportista de élite y por otro lado, como desarrollador de MyJumpLab, fundamentalmente lo que me he centrado es en estas 4 grandes áreas, y son las 4 áreas que más he desarrollado, como digo, tanto a nivel de investigador o de asesor o de creador de tecnología del deporte, que son la medición de los saltos, la velocidad de ejecución en entrenamiento de fuerza o velocity based training, el análisis de la carrera y el sprint y el análisis de la movilidad. Así que vamos a empezar por la primera de ellas, por el salto vertical. Pero antes de eso, vamos a hacer un repaso biomecánico muy básico, pero bajo mi punto de vista muy importante, para que, digamos, todos hablemos el mismo lenguaje, y es el lenguaje de la fuerza. Es muy importante que entendamos que todo movimiento que nosotros realicemos, ya sea levantar nuestra 1RM en la front squat o ya sea estar ahí tomando notas mientras escucháis esta charla, todo movimiento humano surge de una interacción de fuerzas, de una fuerza interna que genera mi sistema musculoesquelético y una fuerza externa que yo tengo que vencer. Hay veces que la fuerza externa que yo tengo que vencer es solo mi peso corporal, otras veces es mi peso corporal más una sobrecarga añadida o un rival o un implemento, etc. Y de esa interacción entre lo interno y lo externo surge el movimiento. Y el movimiento se describe por la famosísima relación fuerza-velocidad, que nos dice que la fuerza que nosotros somos capaces de aplicar depende de la velocidad de contracción muscular de la acción deportiva. De tal manera que si yo hago una acción deportiva cuya velocidad de contracción es muy alta, la fuerza total que esa velocidad, o mejor dicho, que esa actividad ha generado, por definición es muy baja respecto al potencial máximo del atleta. Mientras que si la acción deportiva es de muy baja velocidad, la fuerza generada es muy alta respecto al potencial del atleta. Es decir, a mayor fuerza, menor velocidad y viceversa. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque sabemos que la relación fuerza-velocidad es tan perfecta, se da en tantos casos, es decir, me da igual que yo haga saltos verticales de menos a más kilos, o sprint con arrastres de menos a más kilos, o bicicleta en cicloergómetro de menos a más resistencia, o correr con más o menos lastre, o levantar ejercicios en un test incremental. Me da igual la actividad muscular que yo escoja. Si yo hago una sobrecarga progresiva, la fuerza que yo aplico será cada vez mayor y la velocidad a la que yo ejecuto será cada vez menor. Eso describe una tendencia prácticamente lineal, lo cual permite estimar ciertos parámetros del rendimiento neuromuscular sin ni siquiera tener que medirlos. Por ejemplo, haciendo un test submáximo con 4 cargas incrementales, por ejemplo, lo que veis en la gráfica son 2 test incrementales saltando con 0, 20, 40 y 60 kilos, pues yo puedo estimar la fuerza isométrica máxima de mi deportista y la velocidad teórica máxima sin tener que llegar a medirlo. Es lo que conocemos como F0, V0, y la combinación de esa fuerza máxima y esa velocidad máxima es esa gran variable que a todos nos interesa en rendimiento y que está relacionado con tantos parámetros importantes como cuánto salto, cuánto sprinto, cuánto lanzo, que es la potencia máxima. Pues bien, vamos a ver cómo enlazamos esto con las evaluaciones de salto vertical. ¿Por qué el salto vertical es tan importante? De hecho, hay estudios muy recientes, de apenas un año, que demuestran que de todos los test de rendimiento que se utilizan en las ligas de fútbol europeas de máximo nivel, el test de salto vertical es el más usado, el más popular. ¿Por qué es así? Pues bien, porque en primer lugar es una gran medida de rendimiento neuromuscular. Es decir, es un gran indicador de cómo de bueno o malo es el rendimiento del atleta.
En segundo lugar, es un grandísimo indicador para la monitorización de la fatiga neuromuscular. Y en tercer lugar, es muy útil, es una de las grandes variables que evaluamos cuando nos estamos recuperando de una lesión deportiva. Por ejemplo, en el caso específico de la lesión del ligamento cruzado anterior, es la variable de rendimiento físico número 1 que guía cómo de bien o mal está recuperándose esa reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Por ejemplo, respecto al ámbito que comentaba, vamos a ir en orden los 3 pasos que hemos comentado antes, respecto a ese primer punto de gran medida de rendimiento neuromuscular, está demostrado, y por ejemplo cito aquí algunos trabajos biomecánicos de grandísimo renombre en ciencias del deporte, como el de Morín y Samosino, está demostrado que tú puedes estimar con un grado de precisión de apenas un 1 o 2% en comparación con plataformas de fuerza de decenas de miles de dólares. Está demostrado, como digo, que puedes medir el salto vertical con ese margen de error tan pequeño, o mejor dicho, que puedes estimar la fuerza generada en ese salto vertical con un margen de error muy pequeño, sin necesidad de plataforma de fuerzas, simplemente, como digo, midiendo un salto vertical. Es decir, que a través de la medición de un salto vertical y haciendo unas anotaciones de la carga que se ha añadido en el salto vertical, en el caso de que se hayan usado cargas externas, y apuntando parámetros antropométricos sencillos del deportista, tú puedes estimar la fuerza, la velocidad, la potencia y todo el perfil de fuerza-velocidad para entender si tu deportista tiene un perfil más orientado hacia la fuerza o un perfil más orientado hacia la velocidad, sin necesidad de material de laboratorio complejo, sin necesidad de plataforma de fuerzas. Simplemente, como digo, y haciendo un breve repaso a lo que acabamos de comentar, haciendo una serie de test incrementales de saltos verticales, por ejemplo, hacer un test en el que salte una vez con 0 kilos, otra vez con 20 kilos, otra vez con 40 o otra vez con 60, y midiendo la masa del deportista y la longitud de su pierna. Con esas medidas tan sencillas que hoy en día podemos medir simplemente con un teléfono móvil, podemos tener una sociedad de nuestros deportistas. Ahora vamos al siguiente punto por el cual el test de salto vertical o los test de salto vertical son tan populares, y es la gestión de la fatiga. Por ejemplo, en este estudio clásico del grupo del profesor Vadillo, luego replicado por muchos otros investigadores, se ha demostrado, de hecho, sin ir más lejos, ayer mismo hice yo un estudio réplica de esto en mi laboratorio, se ha demostrado que si tú haces una medición del salto vertical, en este caso del contramovimiento o CMJ, en condición de reposo, luego pones al deportista a entrenar y en los descansos durante el entrenamiento vas midiendo el salto vertical y a la vez vas midiendo el lactato en sangre, está demostrado, como digo, que hay una correlación prácticamente perfecta entre el lactato que se va acumulando y el salto que se va perdiendo. De tal manera que a medida que se va fatigando el deportista y que va acumulando lactato, medido por ejemplo por sangre en el lóbulo de la oreja, también el salto vertical va decreciendo de una manera perfectamente correlacionada. Una correlación tan alta que hoy en día sabemos que podemos estimar con precisión el valor de lactato de los deportistas sin tener que pinchar sangre, simplemente midiendo el salto vertical y viendo cómo de pequeño es ese salto en comparación con el que tenía en condición de reposo. Y por último, relativo al ámbito de las lesiones, como decía antes, está demostrado que el salto vertical es un grandísimo indicador de recuperación del ligamento cruzado anterior, y por ejemplo, en este trabajo de unos de los mayores expertos del mundo en la recuperación del ligamento cruzado anterior, pues concluyeron que los preparadores físicos, los clínicos, los rehabilitadores deben, digamos, tener como objetivo restaurar parámetros relacionados con el salto vertical, como la simetría, pero también la fuerza aplicada, pero también el propio rendimiento, como la altura alcanzada con pierna sana y pierna que se ha reconstruido, como parámetro clave para guiar esa recuperación. ¿Y cómo hacemos esto? Pues para medir el salto vertical, básicamente tenemos dos grandes métodos biomecánicos, que es lo que usan todas las tecnologías que conocéis hoy en día, ya sean plataformas, ya sea una aplicación para un móvil, ya sea un acelerómetro, que es la medición o bien de la velocidad de despegue o bien del tiempo de vuelo. En este caso, MyJumpLab lo que hace es medir el tiempo de vuelo y se ha demostrado en más de 20 papers científicos
a lo largo de 10 años en grupos de investigación de distintas partes del mundo, incluyendo poblaciones tanto de atletas de alto nivel como personas mayores o personas con discapacidad, y en todos los casos la conclusión es la misma. Está demostrado que si tú grabas con tu cámara lenta del móvil y marcas manualmente el despegue y el aterrizaje de ese salto, eso te va a permitir medir el tiempo de vuelo y te va a permitir calcular la altura de salto de una manera altamente precisa en comparación con material de laboratorio como plataformas de fuerzas. Y bueno, esto, como digo, se ha ido demostrando a lo largo de los años. Este es el primer paper de validación que yo mismo escribí y publiqué. Hoy en día es uno de los papers de ciencias del deporte más citados del mundo. Y a partir de ahí, pues bueno, fueron pasando los años, fui sacando actualizaciones de MyJumpLab, y la última actualización que saqué el año pasado utiliza estrategias de inteligencia artificial para hacer esa detección del despegue y el aterrizaje de manera automática y en tiempo real, de tal manera que se simplifica todavía más esta medición del salto vertical simplemente grabando con la cámara de tu móvil. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente sección que os decía que a mí particularmente me interesaba, tanto en mis trabajos de investigación como en mi trabajo de desarrollador y de preparador físico, y es el VBT, o Velocity Based Training. Seguro que estáis familiarizados con ese término, pero lo que realmente me importa es que entendamos para qué existe el Velocity Based Training, o mejor dicho, qué pregunta trata de responder. Pues bien, la pregunta que trata de responder es ¿cómo prescribo la carga de trabajo en el entrenamiento de fuerza? Y bueno, ya sabéis que en el entrenamiento de fuerza, digamos, nuestra gran referencia es la 1RM. Y todos sabemos perfectamente lo que es la 1RM. El problema es que hay veces que se nos olvida y que no nos viene mal recordar que la 1RM tiene que ser algo parecido a esto que vais a ver en el vídeo. Atentos. Miembro del equipo chino de halterofilia. ¿Veis? Increíble. Si os llego a haber preguntado que me escribáis ahí rápidamente en el chat cuál es vuestra definición de 1RM, todos lo habríais hecho perfectamente. Es la carga que yo puedo movilizar una sola vez. Pero esta definición tan rápida a veces tiene el problema de que se nos olvida que para que realmente se cumpla ese criterio de maximalidad, es decir, que realmente solo pueda hacer una repetición, o que no hubiese podido terminar la repetición si llega a pesar 100 gramos más, para eso necesito hacer un esfuerzo muy parecido al halterófilo del vídeo. Olvidaos de los kilos absolutos. Me da igual que tengáis 250 kilos o que tengáis 40. Si realmente estoy buscando hacer la 1RM tiene que ser un esfuerzo límite. Está bordando que se me caiga la barra. Y por lo tanto, hacer un esfuerzo tan alto tiene una serie de problemas asociados. El primero de ellos y más evidente es que esto no es adecuado para todo el mundo, sobre todo en aquellas poblaciones con riesgo más acentuado de lesión, ya sea por mayor fragilidad, por menor edad de entrenamiento, por menor preparación física, por sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso en el caso de que tengamos, digamos, el mejor de los escenarios posibles, que sería tener a deportistas altamente entrenados e incluso que son deportistas entrenados y cuyo deporte es levantar la 1RM, como el halterófilo o el powerlifter, incluso en esos casos, el problema que tenemos con la monitorización o la prescripción del entrenamiento basado en la 1RM es que la 1RM, al igual que tantas variables del rendimiento físico, realmente varía cada día. Esto que veis en pantalla son datos reales de un powerlifter categoría 50 kilos de peso que levantaba en torno a dos veces y pico su peso corporal en el press de banca. Pero en el que como pequeño experimento intentamos medir la 1RM realmente todos los días que fue a entrenar el press banca durante 4 semanas. Básicamente estaba en frecuencia 3, es decir, entrenaba 3 veces por semana el press de banca, y cada día antes de la sesión de entrenamiento se le hacía un test de 1RM. ¿Y qué es lo que se observó? Pues que cada día la 1RM tenía unos valores diferentes, porque cada día el deportista tenía unas condiciones diferentes. No siempre había dormido igual de bien, no siempre tenía los mismos dolores musculares o dolores articulares, o se había nutrido igual, o no estaba tan preparado mentalmente, porque a veces estaba más estresado o menos motivado, etc. Entonces, si yo hubiese querido medir
por ejemplo, la 1RM el primer día de un plan de entrenamiento de 4 semanas y hubiese querido entrenar al 70% de eso que yo me di el primer día, el problema es que ese 70% ha ido fluctuando a lo largo del tiempo. De tal manera que, por ejemplo, si en el primer día 70% de 100 kilos son 70 kilos, si yo realmente durante 4 semanas entreno con 70 kilos, no estoy entrenando 4 semanas al 70%, sino que esos mismos 70 kilos, hay unos días que parece que pesan mucho y que representan más de un 80% de la 1RM, y hay otros días que los mismos 70 kilos parece que pesan poco y representan menos del 65% de la 1RM. Es decir, que si yo me fijo solo en la 1RM del primer día o del día que yo hice el test, puedo fallar muchísimo en la estimación de la prescripción de mi carga de trabajo. Entonces, se requiere la búsqueda de alternativas para yo poder estimar la 1RM todos los días antes de entrenar, pero sin tener que hacer un test de 1RM de verdad, porque hacer un test de 1RM de verdad todos los días antes de entrenar, prolongado en el tiempo, como podéis entender, es sinónimo de catástrofe. En el medio, largo plazo va a suponer seguro un incremento del riesgo de lesión o como poco de sobreentrenamiento. Entonces, en la literatura científica, el método más utilizado como estimación indirecta de 1RM, pues son los test de mediciones hasta el fallo. Aquello de, oye, ¿cuántas repeticiones has hecho con 50 kilos? Pues te saco una fórmula y te estimo tu 1RM. Está bien. ¿Cuál es el problema de esta metodología? La primera, que vamos a imaginarnos que encontramos una ecuación publicada en un paper y es una ecuación súper precisa. El problema es que exige que lleguemos al fallo. Como exige que lleguemos al fallo y todo esto lo queremos hacer todos los días, pues sabemos por estudios de investigación como este metaanálisis del año 2017, ha habido otros metaanálisis que han ido, digamos, completando y yendo en la misma línea, que si tú comparas dos grupos de entrenamiento entrenando de manera idéntica, pero un grupo entrena llegando al fallo y otro grupo entrena quedándose unas pocas repeticiones por debajo del fallo, en el 100% de los casos, el grupo que entrena quedándose debajo del fallo mejora más. Por lo tanto, si yo busco estimar la 1RM de mis deportistas, si para ello lo que les hago es un test de repeticiones hasta el fallo todos los días antes de entrenar, pues quizás consigo estimar su 1RM, pero estoy dándoles un estímulo que la investigación me ha demostrado de manera rotunda que es perjudicial para su rendimiento. Y esto, como decía, era en el mejor de los casos, en el caso que yo hubiera encontrado una ecuación muy precisa. Pero la realidad es que las publicaciones científicas están llenas de publicaciones y de ecuaciones altamente imprecisas, porque los deportistas, en función de su disciplina deportiva, como podéis entender perfectamente, son muy diferentes. Por ejemplo, en este estudio se demostró que a mismo porcentaje de 1RM, los halterófilos y los corredores de resistencia hacen un número muy diferente de repeticiones. Por ejemplo, los halterófilos hacen al 70% de la 1RM aproximadamente 18 repeticiones hasta el fallo, mientras que los corredores de resistencia apenas hacen más de 40, una diferencia abismal. Por lo tanto, aquí entra en juego el Velocity Based Training o la medición de la velocidad de ejecución en el ejercicio de fuerza como medida de estimación de la 1RM a partir de la monitorización de la velocidad. Y es lo que técnicamente en ciencia del deporte hemos llamado perfil carga-velocidad o Load Velocity Profile. Entonces, ¿en qué se basa esto? Pues se basa en una serie de estudios, literalmente hoy en día hay cientos de estudios en esta misma temática. Empezaron probablemente con un primer estudio pionero del grupo del profesor Vadillo, en el que se demostró que hay una relación prácticamente perfecta entre el porcentaje de la 1RM, que representa la barra, y la velocidad a la que yo muevo la barra. Esto se ha demostrado, sin ir más lejos, yo mismo he escrito varios papers en esta línea, en infinidad de ocasiones, con infinidad de ejercicios, press de banca, sentadilla, media sentadilla, peso muerto, hip thrust, prensa de piernas, press militar, dominadas, extensiones de rodillas, sentadilla búlgara, en fin, se ha demostrado en infinidad de ejercicios, de poblaciones, de estudios, con grupos de investigación de distintas partes del mundo y la conclusión siempre es la misma. La conclusión siempre es la misma. Hay una altísima
correlación entre la carga y la velocidad. De tal manera que yo puedo estimar esa carga máxima, esa 1 RM, midiendo simplemente la velocidad a la que yo levanto la barra. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Agarramos nuestro dispositivo que mida la velocidad, el más conocido de todos es el encoder, y medimos la velocidad en un test incremental. Por ejemplo, esto que veis aquí es un test en el que medí la velocidad de ejecución en el press de banca con un test de 40, 50, 60 y 70 kilos. Eso me genera un perfil individual y ese perfil me permite estimar la 1RM de mi deportista. Y esa estimación de la 1RM me permite de manera diaria conocer si el deportista está en un mejor o peor estado de forma, si por lo tanto su 1RM ese día está más alta o más baja, y por lo tanto si la carga ese día debe subirse o bajarse. Poneros en esta situación. Imaginaros que siempre estamos durante nuestro calentamiento, nuestra sesión de entrenamiento de fuerza, calentando con una carga de 50 kilos. Pues si tomamos esa carga como referencia, la carga de 50 kilos, y siempre le medimos la velocidad de ejecución a esa carga, en función de si yo muevo la barra más rápido o más despacio, eso significará que mi estado de forma y por lo tanto mi 1RM ese día es más alto o es más bajo. Si yo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de esta diapositiva, muevo a 0,7 metros por segundo, eso significará que esa carga supone mi 50% de la 1RM. Por lo tanto, mi 1RM ese día serán 90 kilos. Pero si yo los 45 kilos que ayer, por ejemplo, levanté a 0,7 metros por segundo, hoy los muevo a 0,5 metros por segundo, es decir, mucho más despacio, eso significará que hoy estoy más fatigado y que por lo tanto hoy mi 1RM ya no son 90 kilos, sino mucho menos. Y por lo tanto puedo ajustar mi carga de entrenamiento. Pues bien, esto digamos es la base de este paradigma del Velocity Based Training y hay ciertas grandes ventajas que tiene entrenar en este paradigma del Velocity Based Training, como es, por supuesto, lo que acabamos de comentar, la estimación de la 1RM, pero también, por ejemplo, la medición de la pérdida de velocidad como indicador objetivo de monitorización de la fatiga. ¿Cuál es la lógica de la pérdida de velocidad? La lógica es que no vamos a hacer series fijas. Yo no voy a prescribir a mi deportista, por ejemplo, 3 series de 10 repeticiones, porque 10 repeticiones al 70% de la 1RM para un deportista puede suponer un determinado grado de fatiga y para otro puede suponer un grado de fatiga más alto y para otro puede suponer un grado de fatiga más bajo. Es decir, 10 repeticiones representan lo mismo para todo el mundo. La lógica nos lleva a pensar que no, ¿verdad? Pues una forma de cuantificar de una manera más objetiva y de darle un estímulo similar a todo el mundo, o dicho de otra forma, una manera de cuantificar exactamente qué estímulo de fatiga le estoy dando a mi deportista, es controlar cómo va perdiendo velocidad a medida que va avanzando en una serie. Entonces, la pérdida de velocidad lo que hace precisamente es medir la velocidad más rápida de la serie, que generalmente es la primera o la segunda, y a partir de ahí va monitorizando cuánta velocidad va perdiendo. Bajo este paradigma, nosotros medimos la velocidad en tiempo real con el encoder o, por ejemplo, con MyJamLab, que es lo que veis en pantalla. Permite con inteligencia artificial la grabación del vídeo y en tiempo real ver y escuchar la velocidad que vas generando. Y cuando tu deportista cae debajo del umbral de pérdida de velocidad que te has prefijado, entonces pararías la serie. Por ejemplo, a lo mejor para un deportista esto supone hacer 8 repeticiones y para otro deportista significa con el mismo porcentaje de 1RM hacer 6 repeticiones. La idea es parar una vez se alcanza ese umbral de pérdida de velocidad. ¿Por qué es tan importante esto de la pérdida de velocidad? Pues porque se ha demostrado en numerosas ecuaciones y en numerosas publicaciones como este que veis en pantalla, que si tú comparas dos grupos entrenando de la misma manera, mismo plan de entrenamiento, mismos ejercicios, mismos días a la semana, mismas cargas, todo igual, pero un grupo entrena hasta que llegan al 20% de pérdida y el otro grupo llega al fallo muscular o hasta que llegan a un 40% de pérdida, ambos grupos mejoran lo mismo. Sin embargo, el grupo que entrenó al 20% de pérdida entrenó con un volumen significativamente menor, porque hicieron menos repeticiones, porque pararon antes la serie. Es decir, consiguieron lo mismo haciendo menos. Por lo tanto, esto es clave para gestionar la fatiga y conseguir lo máximo
con el mínimo acúmulo de fatiga. Y por eso el Velocity Based Training es tan importante. De hecho, es tan importante que se ha demostrado que incluso aunque tú no midas ni siquiera la pérdida de velocidad, aunque tú ni siquiera estimes la 1RM, simplemente medir la velocidad como estrategia de motivación puede suponer el punto diferencial en el rendimiento de tu deportista, porque se ha demostrado que si tú comparas el rendimiento en cada serie entre darle feedback a tu deportista en cuanto a la velocidad, es decir, que el deportista tú le vayas diciendo la velocidad a la que va levantando como medida de motivación, y tú eso lo comparas con no decirle nada, siempre cuando hay estrategia de motivación, cuando hay un feedback, el deportista rinde mejor en la serie. Por lo tanto, en sí mismo como estrategia motivadora, la medición de la velocidad es muy, muy interesante. El asunto es cómo medirlo. Entonces ya hemos dicho antes que, bueno, aunque hay diversos grupos de tecnologías que están disponibles para poder evaluarlo, lo más conocido son los encoders o técnicamente transductor lineal. El problema de los transductores lineales es que, bueno, ya sabéis, es un cable que se engancha a una barra de manera vertical. Y el problema es que al margen del precio, que lógicamente eso con toda tecnología del deporte es un problema, el factor monetario, el dinero que me cuesta un encoder, que generalmente pues el más barato aquí en España estará en torno a 400 dólares americanos, pues al margen del precio, el problema es que la inmensa mayoría de encoders que tenemos disponibles en el mercado miden la velocidad solo en el eje vertical, lo cual implica que si hago un ejercicio con una cierta angulación, como por ejemplo los ejercicios en peso libre, esa angulación que yo tengo me va a dar un cierto margen de error. De tal manera que, por ejemplo, el encoder me va a decir que he movido la barra a 0,83 metros por segundo, mientras que la realidad es que lo he movido a 0,94 metros por segundo. Y eso es un inconveniente, pues bueno, que tenemos que tener en cuenta. Pues bien, en este sentido, como decía antes, digamos que aquí mi aportación con el desarrollo tecnológico es este apartado de MyJumpLab que con inteligencia artificial, como decía antes, permite medir la velocidad de la barra en tiempo real sin necesidad de colocar ningún cable ni ningún elemento, simplemente apunto con la cámara y le doy a grabar. Y esto hace ya 2 años que lo validamos en la prestigiosa Journal of Strength and Conditioning Research, comparándolo con un encoder americano que quizás suene, que se llama Gmauer, que es el gold estándar y el que cuesta más dinero probablemente, en torno a 2.000 dólares americanos. Y bueno, pues hoy en día está bastante consolidada esta funcionalidad de MyJumpLab. Entonces, bueno, vamos avanzando y vamos continuando hacia bueno, la parte final de nuestra exposición y vamos a hablar de la evaluación de la carrera y del sprint. Yo, por ejemplo, personalmente estoy muy relacionado actualmente con el ámbito del atletismo porque asesoro a corredores olímpicos como Adrián Ben, que es, pues bueno, finalista olímpico, campeón europeo y campeón español. Y bueno, es un tema que a mí personalmente me gusta y me interesa mucho y sé que generalmente a la gente también, porque es muy importante. Porque medir la biomecánica de la carrera y del sprint me permite, por supuesto, medir el rendimiento, pero también me permite analizar la eficiencia técnica, pero también me permite analizar las posibles asimetrías entre piernas, lo cual está muy relacionado o puede ser muy interesante en un contexto de recuperación de una lesión. Vamos a empezar por un repaso básico de algunos conceptos biomecánicos en el análisis de la carrera y del sprint, y es el diferenciar entre el grupo de variables cinéticas y cinemáticas. Las variables cinéticas son aquellas que estudian la fuerza que produce el movimiento, como por ejemplo pues la ground reaction force o fuerza de reacción del suelo. Y las cinemáticas son las que estudian la descripción del movimiento, como por ejemplo la velocidad a la que se ha corrido o el tiempo que están en contacto los pies en el suelo. Pues fijaos, hay una variable cinética, es decir, relacionada con la fuerza, que a mí particularmente me interesa muchísimo y que tiene mucha investigación detrás, que es lo que llamamos stiffness, que es algo así como una medida de cómo de elásticos son nuestros miembros inferiores mientras corremos y sprintamos, que es una medida de reactividad y de eficiencia energética. Aquí tenéis, por ejemplo, un vídeo fantástico del antiguo campeón olímpico de 110 metros vallas, Dairon Robles, en el que se muestra un stiffness increíble en su tobillo, es decir, un tobillo tremendamente elástico, muy capaz de deformarse muy poco y que inmediatamente
esa pequeña deformación produce muchísimo retorno de energía. Pues bien, este concepto de reactividad, de elasticidad, de tener unos tobillos rígidos, etcétera, no solo aplica ni mucho menos a acciones explosivas, sino que de hecho se ha demostrado que es clave en pruebas de larga distancia. De hecho, se ha demostrado que los deportistas que tienen más stiffness son los que significativamente consumen menos oxígeno a una velocidad determinada. Es decir, aquellos deportistas que tienen esa mayor capacidad de acumular y luego utilizar fuerza elástica son capaces de ahorrarse energía y de, por lo tanto, ser más económicos corriendo y de ser capaces de disponer de esa energía para poder correr durante más tiempo o para poder correr más rápido en un momento determinado cuando es necesario cambiar el ritmo. Entonces, bueno, de todas estas variables que estamos hablando, hemos hablado de algunas variables cinéticas muy importantes como el stiffness, vamos a hablar de algunas variables cinemáticas que nos pueden interesar, como los tiempos de contacto o como los ángulos de ciertas estructuras de nuestro aparato locomotor. Y en este caso nos vamos a centrar en la báscula pélvica contralateral, que es básicamente el movimiento que hace en este plano la pelvis al correr. Y es muy interesante porque ha demostrado que los corredores que tienen historial de lesiones de los más comunes del corredor, como los problemas en la patela, los problemas en el Aquiles, los problemas en la tibia o los problemas en la pata de ganso, pues que los deportistas, como digo, los corredores que tienen mayor historial de esas lesiones, son los que hacen una mayor báscula pélvica. Entonces, en este estudio se demostró que aquellos que tenían una pelvis más estable, con un mejor trabajo de core, que no basculaban tanto la pelvis al correr, eran los que tenían un menor índice de lesiones. Adentrándonos en este espacio, el del análisis cinemático de, por ejemplo, la posición de la pelvis, vamos a cambiar ahora a otra área relacionada con la pelvis, eh, pero en un plano diferente, que es el plano de la anteversión pélvica, que tiene grandísimo interés, especialmente en los últimos 5 años en la investigación en ciencias del deporte de máximo nivel, porque se ha hipotetizado que la báscula anterior, que la inclinación pélvica anterior, la anteversión pélvica, puede ser un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de lesiones de isquiotibiales. Y es que, por ejemplo, se ha demostrado que la báscula pélvica anterior o el anterior pelvic tilt, la anteversión pélvica, incrementa el daño en el grupo muscular de los isquiotibiales y que por lo tanto aquellos deportistas que corren con una mayor anteversión pélvica pues están en un mayor riesgo de poder lesionarse los isquiotibiales. Y esto, como digo, son una serie de estudios que se han ido publicando por diversos grupos de investigación, fundamentalmente en los últimos 5 años, que con técnicas tremendamente complejas, incluso en estudios anatómicos, incluso con modelos con cadáveres, reconstrucciones 3D, con modelos extremadamente complejos, han demostrado el grandísimo impacto que esa báscula pélvica puede tener sobre los isquiotibiales. Y bueno, ¿cómo podemos medir este tipo de variables que tanto nos interesan? La anteversión pélvica o la báscula pélvica o los tiempos de contacto o el stiffness o, por supuesto, la propia velocidad o la propia fuerza que yo aplico corriendo o sprintando. Pues bueno, estos son la tecnología gold estándar que tenemos en nuestros laboratorios, como los sistemas de captura de movimiento, las pistolas radar, las plataformas de fuerzas. En mi contexto, con MyJumpLab, con la grabación de vídeo, tú puedes medir muchas de estas variables simplemente haciendo un análisis, por ejemplo, de vídeo en cámara lenta, como puede ser este que veis en pantalla, en el que gracias a una grabación posterior tú puedes medir con muchísima precisión en comparación con plataformas de laboratorio, pues parámetros como los tiempos de contacto, la fuerza aplicada, el stiffness o la báscula de la pelvis. Luego, pues bueno, esa digamos que fue la primera serie de variables que podíamos medir con MyJumpLab. Con el paso de los años fui sacando nuevas funcionalidades, validando con encoders, con pistolas radar, con células fotoeléctricas, diversas pruebas, como por ejemplo los test de cambio de dirección, por ejemplo los perfiles de fuerza-velocidad. Entonces, con grabación de vídeo podemos medir
sprints lineales, podemos medir perfiles de fuerza-velocidad, podemos medir test de cambio de dirección, podemos hacer análisis técnicos como el famosísimo Sprint Mechanics Assessment Score, que aunque es un test validado muy recientemente, que tiene apenas un par de años, ha cobrado un gran renombre internacional en el ámbito de la preparación física de alto nivel del sprint y de la investigación de alto nivel en sprint, porque se ha demostrado que los deportistas que tienen una menor puntuación en este test de mecánica de carrera son, digamos, están más proclives, hay más prospectiva de que se vayan a lesionar a lo largo de la temporada. De tal manera que este test tan sencillo, que básicamente implica una grabación de vídeo en cámara lenta desde el plano lateral y colocar una serie de marcadores en el cuerpo del deportista para medir variables como la anteversión pélvica, pues simplemente con esa evaluación tan sencilla yo puedo tener una estimación del potencial riesgo que tiene mi deportista para romperse el isquiotibial o los isquiotibiales. De tal manera que, por ejemplo, con MyJump Lab puedes simplemente grabar con el móvil y hacer esta evaluación de una manera fácil y sencilla. Y ya para ir concluyendo, vamos a terminar con la sección de movilidad. Y como tal, la movilidad o el rango articular lo podemos medir en cada una de las articulaciones de nuestro cuerpo. Pero yo particularmente me voy a centrar aquí en la dorsiflexión del tobillo, porque la dorsiflexión del tobillo tiene una evidencia científica muy fuerte que vincula tener valores reducidos de dorsiflexión con un mayor incremento del riesgo de, por ejemplo, ruptura del ligamento cruzado anterior. Y es que se ha demostrado en estudios de metaanálisis que tener una dorsiflexión reducida altera la mecánica del aterrizaje, porque en cuanto contacta tu pie con el suelo, tu pie es lo primero que necesita absorber la fuerza de impacto del suelo y por lo tanto para eso necesita flexionarse. Si tu tobillo no tiene capacidad de dorsiflexión, va rápidamente a compensar la rodilla y la cadera, generalmente induciendo situaciones de valgo dinámico de rodilla y por lo tanto poniendo en un gran riesgo el ligamento cruzado anterior. Pues bien, ¿cómo evaluamos tradicionalmente esto, la dorsiflexión del tobillo? Pues hay técnicas muy low cost, como por ejemplo medir la distancia a la que se quedan los dedos de los pies de la pared cuando yo hago el test de la rodilla a la pared, o puedo hacer algo muchísimo más preciso, que no tiene en cuenta la antropometría, por ejemplo, lo largo que sea mi pie, pero que es más de laboratorio, que sería colocar un goniómetro especial en la tibia del deportista para hacer el gesto. Pero, sin embargo, con dispositivos como por ejemplo MyJump Lab, podemos simplemente colocar el móvil, en este caso el iPhone o un Android, en la tibia del deportista, pedirle que haga el gesto de dorsiflexión de tobillo y el giroscopio del móvil va a medir con una precisión casi perfecta, con medio grado de diferencia en comparación con goniómetros de laboratorio, este valor de dorsiflexión de tobillo. Así, de esta manera tan sencilla, podemos también medir el rango articular, en este caso en la dorsiflexión del tobillo, pero lo podemos hacer en distintas variables o en distintas articulaciones que nos interesen en nuestro caso. Pues bien, ya para ir concluyendo y cuando termine, pues daremos paso a alguna pregunta, si es adecuado, si lo consideráis adecuado, si os parece bien y demás. Y como digo, para ir concluyendo, echando un poco la vista atrás, pues recuerdo cuando estaba en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, recolectando datos para mi tesis doctoral, en el que tenía que llevar pues encoders, plataformas, células, infrarrojos, ordenadores con cables y de todo tipo de conectores para poder hacer las evaluaciones. Y hoy en día, todo lo que yo medí en mi tesis doctoral lo podría haber medido simplemente con el teléfono móvil. Es importante que entendamos que no todo lo que puedes medir con material de laboratorio lo puedes medir con un teléfono móvil, pero sí muchas cosas que en el día a día suelen ser muy interesantes. En mi caso particular, todo lo que yo medí en mi tesis lo pude haber medido con MyJump Lab. Y es que creo que es muy importante, ya como mensajes finales para que nos llevemos a casa, que entendamos que la tecnología del deporte es solo una herramienta y que no importa lo sofisticada que sea, no importa cuánta tecnología, cuántos instrumentos, cuántos aparatos tengamos, si no sabemos utilizarlos bien, nunca van a ser suficientes. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que
los datos que yo analizo de una tecnología del deporte en cuestión, eso que han venido a llamar algunos data science y que han generado pues departamentos enteros y especialidades enteras dentro de los clubes de alto nivel, pues es muy importante que entendamos que aunque los dispositivos tecnológicos de máximo nivel nos dan muchísima información y muy compleja, el deportista y el entrenador lo que buscan es traducir esa información a un sistema simple como lo que veis en pantalla, que es la filosofía del semáforo. Mi deportista está en rojo, está en ámbar o está en verde. Entonces, nuestro trabajo es intentar hacer las cosas difíciles fáciles. Y generalmente los científicos del deporte, los que estudiamos ciencias del deporte, estamos ahí en medio. No somos ni puramente técnicos, tecnológicos, científicos, analistas, ni somos puramente entrenadores deportistas, sino que tenemos que estar ahí en medio traduciendo el mensaje y haciendo llegar conceptos y variables complejas de una manera sencilla al deportista. Nunca olvidéis que la simplicidad, hacer las cosas difíciles fáciles, es una grandísima cualidad y es prácticamente un superpoder. De hecho, cuando tú analizas una misma variable, como puede ser un levantamiento en press de banca con 60 kilos, que es esto que veis en pantalla, tú puedes aproximarte a la evaluación de esa misma realidad de dos formas diferentes. Puedes o bien recolectar un montón de datos en cada milisegundo con 40 variables distintas, que está muy bien en un contexto de investigación o en un contexto determinado de un análisis muy específico, pero en el día a día del entrenamiento a lo mejor lo único que a ti te interesa es saber si esos 50 kilos hoy los ha movido a 0,60 metros por segundo y por lo tanto su 1RM hoy son 88 kilos y el otro día eran 84. Entonces se ha mejorado el rendimiento. En función del contexto en el que estemos, nos interesará más o menos utilizar una u otra herramienta. Y ya para terminar, creo que es muy importante, como he dicho antes, echar un poquito la vista atrás a lo que hacíamos hace no tanto tiempo en ciencia del deporte, pero también lo que nos viene por delante. Yo, por ejemplo, tuve el placer de que, bueno, pues Apple me invitara a uno de sus laboratorios en Londres, una de sus grandes sedes, para probar sus Apple Vision Pro y le instalé una versión de MyJump Lab para poder, digamos, experimentar lo que sería un futuro en el cual tú puedes medir al deportista directamente viéndolo con una especie de gafas o de casco de realidad aumentada. Entonces, esto que es algo muy futurista, que es una versión, digamos, de desarrollo y demás, está a la vuelta de la esquina y nos va a poder permitir medir a nuestros deportistas simplemente mirándolos. Aquí, por ejemplo, con Adrián Ben, uno de los atletas con los que yo asesoro, yo trabajo, pues hacíamos una medición de una sentadilla y podíamos ver en tiempo real pues, los valores de velocidad, de potencia, y es algo que, aunque todavía está en desarrollo, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer, pues es, digamos, tremendamente prometedor. Así que nada, con esto concluye mi exposición. Espero que os haya resultado interesante.